hipersensibilidad a los estímulos en el trastorno del espectro autista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su servidor, el doctor Gesen Salmerón, neurólogo pediatra. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la hipersensibilidad a los estímulos en niños con trastorno del espectro autista. Para ello tenemos con mucho gusto al licenciado en terapia ocupacional Antonio Castro Hernández. Él es egresado del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIFS de Puebla. Tiene como experiencia laboral en lo que viene siendo el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón durante 4 años y también es terapeuta ocupacional en el Centro de Rehabilitación Ingudis aquí en el estado de Guanajuato y es colaborador de la Clínica Integral del Neurodesarrollo. Nos ayuda ahí con todos nuestros chiquitines. ¿Cómo estás, Toño? Muchas gracias por la oportunidad de platicar un poquitito contigo. Hola, Doc, muy bien, gracias. Y gracias a todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver. Y aquí con gusto de estar apoyando una vez más en lo que es brindar la información que podamos, pues para facilitar el aprendizaje de todas las habilidades que estamos desarrollando dentro de la terapia y bueno, pues poder orientar de una forma básica a los papás respecto de ciertas alteraciones que a veces podemos observar en cuestión de la hipersensibilidad o de la sensibilidad alterada en los niños con TEA. Muy bien. Oye, Toño, es muy importante y me gustaría si nos puedes hacer el favor de aclarar qué es un terapeuta ocupacional, porque mucha gente no está familiarizado con el tema hasta que se ven en la necesidad del mismo. Pero sí me gustaría que, pues, aunque yo sé que son muchos detalles, pues trataras de alguna manera de darnos los más importantes para que la gente que se vea en estas necesidades, pues acuda contigo, ¿no? Muy bien, pues sí, de hecho la verdad es que es una situación en la que pues la verdad no mucha gente conoce lo que es la terapia ocupacional y somos muy pocos terapeutas ocupacionales. Y bueno, la terapia ocupacional es una rama de la rehabilitación que se enfoca en el manejo, análisis de las actividades de la vida diaria. Obviamente podemos trabajar con diferentes modalidades terapéuticas, pero centralizamos nuestro manejo en lo que es desarrollar el máximo grado de independencia funcional de los niños, adultos, adultos mayores, adolescentes, en prácticamente todas las etapas de la vida. Quiere decir que podemos trabajar con niños pequeños, podemos trabajar con adultos, podemos trabajar con adultos mayores, dependiendo del rol que desempeñan y la actividad que evaluemos. Las actividades de la vida diaria tienen una clasificación específica. En el caso de los niños con TEA, casi siempre nos enfocamos en las actividades básicas de la vida diaria, como alimentación, higiene, vestido, baño, lo que es movilidad, cualquier actividad que tenga que ver con su propio cuerpo y que les ayude a ser un poquito más independientes. En el caso de un manejo más completo, bueno, pues aplicamos diferentes evaluaciones para determinar el nivel de independencia funcional de los niños. Podemos elaborar férulas, podemos modificar ambientes, podemos trabajar con algunas actividades para facilitar el proceso de aprendizaje y desarrollo en actividades escolares, desarrollar el juego, desarrollar ciertas habilidades que le van a permitir al niño pues, participar de forma más independiente y funcional pues, en el entorno o en el ambiente que le rodea. La verdad es que es muy amplio el alcance de la terapia ocupacional porque podemos trabajar desde empresas, escuelas, hospitales, centros de rehabilitación, clínicas para adicciones. Por el tema corresponde más bien por el abordaje que nosotros brindamos en cuanto a todos los aspectos de la vida y en todas las esferas que la conforman. Entonces, a grosso modo, prácticamente es eso. El terapeuta ocupacional se enfoca en el análisis y tratamiento de las actividades de la vida diaria, pues entendiendo eso, ¿no? Que una actividad de la vida diaria, pues prácticamente es todo lo que hacemos durante el día y que también por eso, bueno, el alcance es muy amplio y muy vasto. Muy bien, Toño. Qué bueno, porque bueno, desgraciadamente, pues la gente no tiene el conocimiento de que existe la terapia ocupacional y a veces no se da cuenta de lo importante que es para el desarrollo de ciertas personas con ciertas necesidades. Y en algunas de las ocasiones no solamente son necesidades, sino es el poder potencializar algunas habilidades, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta o no sabemos con quién acudir para poder de alguna manera resolver estas necesidades. Ya entrando en tema, algo que nos preguntan mucho los papás en cuestión de lo que es el tratamiento de los niños con TEA, con trastorno del espectro autista, pues es el manejo de todas estas hipersensibilidades a los diferentes estímulos, ¿no? Visuales, auditivos, olfatorios, táctiles, del gusto, ¿no? Es muy frecuente que los papás comenten
que en muchas de las ocasiones que pues los niños no comen o que les cuesta trabajo comer por la consistencia, por el olor, por el color, por el sabor, la cuestión de que tienen cierta hipersensibilidad a los ruidos, por poner un ejemplo, ¿no? Los ruidos estridentes o metálicos, algunos de ellos también dificultades en la cuestión de la luminosidad, ¿no? Muchas de las veces cuando estamos en la escuela, en estos pintarrones blancos, cuando se da el reflejo de la luz, pues no lo toleramos, o ciertas texturas que también en algunas ocasiones la ropa, por poner un ejemplo, pues nos generan incomodidad, ¿no? El calzado, los calcetines. Me gustaría que nos dieras así unos tips que los papás pudieran poner en práctica en casa. Yo sé que es muy complicado, que se tiene que individualizar, que de alguna manera, pues en ese sentido debemos de ser muy conscientes y que es por eso la importancia de que acudan contigo o con los diferentes terapeutas ocupacionales que tengan por ahí al alcance, porque como tú bien mencionas, nosotros en la clínica tenemos el privilegio de que tú estés con nosotros, pero no hay en todos lados, ¿no? Y de alguna manera, pues poder brindarles una cierta orientación o apoyo, ¿no? ¿Cómo pudiéramos, en ese sentido, o de qué manera pudiéramos nosotros definir una hipersensibilidad a un estímulo? ¿De qué manera, de una forma práctica que todos lo podamos entender, pudiéramos definir esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues de antemano, gracias por el reconocimiento de que estoy colaborando con ustedes. Y bueno, pues esto es importante que los papás lo entiendan, ¿no? Si aplicamos pruebas específicas para determinar cuando un estímulo tiene una respuesta alta o de hipersensibilidad, o cuando un estímulo tiene una respuesta baja o de hiposensibilidad. Pero aquí lo principal y lo que siempre se les comenta a los papás es la observación. ¿La observación en qué? En las actividades rutinarias que normalmente están haciendo en casa, porque a lo mejor yo los tengo en la terapia un ratito o me los canalizan otros especialistas, y a lo mejor me puedo dar cuenta de algunas situaciones o de algunos déficits sensoriales. Pero aquí la mayor información pues viene dada por los papás, ¿no? Y también debemos entender que el manejo que yo estoy dando no es solamente mío, sino que también dependo y me complemento de una forma multidisciplinaria, sino que somos varias personas las que podemos estar identificando, canalizando y dando un tratamiento específico. En mi caso, como hace rato mencionaba sobre las actividades de la vida diaria, tendríamos que ser como muy específicos dentro del reconocimiento de la actividad. La mayor parte de los niños que nos llegan son por alimentación. Entonces, casi siempre es porque no quieren comer o porque avientan la comida o porque quitan o porque lloran. Entonces, ahí debemos de generar como una secuencia, ¿no? Como algo sencillo para los papás. Es paso número uno, el niño reconoce la hora de la comida, o sea, tiene una rutina adecuada para comer. Paso número dos, necesito de distraer al niño para que quiera comer, darle un juguete, darle el teléfono, que muy de moda ahorita está que todos le dan el teléfono para que quieran participar en la comida, o que les ponemos la tele, o que a lo mejor lo tengo que estar distrayendo para que el niño abra la boca y yo pueda meter la cuchara. Entonces, desde ahí nosotros estamos generando a lo mejor un comportamiento que podemos confundir con una alteración sensorial, pero también debemos entender que las alteraciones sensoriales se van rigiendo por no haber tenido las experiencias. Digo, hay niveles neurológicos un poquito más básicos que ahorita no tiene sentido como que mencionemos, pero sí es importante que si nosotros no estimulamos al sistema, pues el sistema siempre va a estar como en una misma línea. Y si el comportamiento que nosotros tenemos dentro de lo que es el manejo de mi propia rutina sobre una actividad específica, pues inconscientemente está generando que el niño no se esté estimulando de forma adecuada, que el problema que está representando, que estamos observando, pues se mantenga. Y entonces cuando ya empiezan a bajar de peso, cuando ya el problema se hace como más grande, es como cuando ya buscan orientación, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo nutriólogas, de hecho la nutrióloga de la clínica también me ha canalizado pacientes porque es importante que entendamos los alcances que como especialistas tenemos o como profesionales tenemos y por ejemplo yo agradezco mucho que me den la confianza de que yo puedo valorar a los niños y determinar, ¿no? Incluso cuando el manejo puede llegar a ser sensorial o conductual y lo mismo me apoyo con los psicólogos porque en muchas ocasiones yo puedo decir, bueno, es que este niño tiene comportamientos con base a las pruebas que se aplican sensoriales, ¿no? Yo creo que una de las respuestas más básicas a nivel sensorial a la hora de alimentación o a la hora de tener contacto con ciertas texturas en una respuesta hipersensible es quitar las manos, ¿no? Una respuesta de protección.
una respuesta de no quiero agarrar nada, no tengo contacto, de rechazo inmediato, de ni siquiera poder tener la experiencia de explorar, ¿no? Si el niño no tiene estas características de exploración, entonces tendríamos que motivarlo y para eso hay un tratamiento específico, que es lo que nos toca hacer en la terapia. Pero si yo desde casa me estoy dando cuenta que a la hora de darle de comer, el niño no toma ciertos alimentos, y yo como papá le sigo dando esos mismos alimentos, se convierte como en un círculo vicioso. De a lo mejor sí hay una situación sensorial, pero también estoy reforzando con una situación conductual. Y entonces, por ejemplo, tengo pacientes que me mandan canalizados desde nutrición para un manejo sensorial y dentro del manejo me doy cuenta que no era sensorial, era conductual, ¿no? Pero aún así se les brinda el manejo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo solamente un área en específico, sino que estamos viendo cómo todas las áreas complementan el nivel de desarrollo de habilidades de los niños o de los usuarios. Entonces, como un tip muy importante, si yo veo que el niño no quiere participar, determinar si lo que yo estoy haciendo como papá es correcto. Quiere decir que a la hora de la comida me enfoco en que sea una rutina o necesito distraerlo para que coma o solamente le doy los alimentos que le gustan o yo mismo no estoy promoviendo que el niño tenga cambios de texturas. Por ejemplo, a la hora de la alimentación, pues las texturas que vamos a tener, percibir dentro de la boca son muchísimas. Y si yo nada más le estoy dando un tipo de textura, pues es complicado, ¿no? Aparte de que dentro de la evaluación, pues debemos determinar, por ejemplo, si el niño, pues cuando era bebé recibió pecho materno, a qué edad le salió el primer diente, incluso valoramos los tipos de materiales con los que le están dando de comer, por ejemplo, si la cuchara es de látex, de plástico, metálica, grande, chica, flexible, recubierta de temperatura, porque todo eso influye sobre la forma en la que el niño está percibiendo la información. Entonces, dentro de lo que es el manejo, pues nosotros buscamos todos estos datos para determinar si el problema o la condición es sensorial, puede ser conductual, y el manejo no solamente es con el niño, sino también con el papá, porque es la reeducación de lo que es la actividad, ¿no? Entonces yo tengo como base mi actividad de alimentación, observé estas características y entonces doy un tratamiento. Lo mismo, por ejemplo, niños que a lo mejor cuando yo subo un columpio no me toleran los cambios de movimiento, bueno, pues ahí tendríamos que trabajar también sobre otro tipo de estimulación, que de hecho las pruebas que se aplican son perfiles sensoriales. Normalmente se aplican perfiles sensoriales básicos que nos ayudan a determinar sobre qué sentido es sobre el que debemos de trabajar más y cómo debemos de dosificar ese tratamiento, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, en la escuela, niños nivel kinder, normalmente llegan con dibujitos de las manitas de colores o que hicieron bolitas y estuvieron pegando un dibujito, un patito o algo. Y resulta que el niño no quiso participar porque la maestra le agarraba la mano y le hacía que tocara el pegamento y pues fue una actividad forzada, ¿no? Entonces, la mamá dice, bueno, es que yo cuando hago estas actividades en casa me cuesta mucho trabajo porque el niño no quiere. Okay. Hay que determinar en ese punto, ¿no quiere o no tolera? Porque si yo estoy viendo rechazo a ciertas texturas en las manos, seguramente también tengo alteraciones en la boca. Si yo estoy viendo cierto rechazo hacia texturas específicas, pues lo que necesitamos es dosificar los estímulos para generar respuestas positivas, ampliar el catálogo de experiencias sensoriales y que el niño adquiera estos aprendizajes, pues para que sea un poquito más independiente. En el caso específico de los niños con trastorno del espectro autista, casi siempre tienen muchas alteraciones y en muchos casos las alteraciones no son como hiper o hipo, o sea, no son ni tan altas ni tan bajas. A veces pasan de no tolerar a tolerar mucho, ¿no? A lo mejor yo le pongo semillas a un niño, le pongo una técnica que se llama inmersión de partículas, meten las manos, agitan rápido y luego las retiran, ¿no? No hubo un buen procesamiento de la sensación. Quiere decir que toda la información sensorial que llega hasta su cabeza, en lugar de ser procesada, organizada, acomodada para generar una respuesta, pues no está haciendo de esta forma y toda la información llega en bloque y entonces las respuestas son desorganizadas. Entonces, si yo en casa veo que tiene dificultades para ciertas texturas a la hora de la comida, que no quiere participar en actividades escolares tan básicas como cortar papel, tolerar pegamento en las manos, no estar sucios, en muchas ocasiones yo les pregunto a las mamás, oiga, ¿tolera estar sucio? No, es que no lo dejo porque luego que se ensucia le limpio las manos porque le acabo de poner su ropita bien bonita que me costó muy cara. Ok, bueno,
Aquí hay que entender una cosa, el comportamiento del papá por querer que el niño esté a la moda o esté bien vestidito, lo está limitando en el aprendizaje de ciertas experiencias sensoriales. A veces lo que hacemos a la hora de la comida, ¿a cuántos niños les dejamos tocar su comida antes de que la coman? ¿A cuántos niños los dejamos comer con las manos? Pues muchas veces no, a veces incluso la mamá retrasa la adquisición de habilidades motoras finas de la mano porque ella prefiere darle de comer para que el niño no se ensucie. Entonces, ya desde ahí nosotros estamos generando un déficit en el aprendizaje de estas habilidades. Yo, por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo alteraciones sensoriales orales para la comida. Yo soy muy especial para comer. Yo no tolero todas las texturas, no tolero muchísimas cosas. Siempre me dicen que soy muy especial para comer. Y ya cuando estoy en esto, cuando tomé cursos, cuando estuve leyendo, cuando estuve investigando, porque no es un tema tan sencillo, yo le decía a mi mamá, oye, ¿y por qué cuando me dabas de comer, no me intentabas estimular, no? Y me decía, pues es que todo lo que te daba, me lo escupías. Y yo, mamá, no te lo escupía, me estabas dando con la cuchara y ese reflejo se llama reflejo de exclusión y es un reflejo de protección y entonces te integra por el uso de la cuchara, ¿no? Pero a lo mejor la técnica que tú tenías para darme de comer no era la correcta y solamente me dabas un tipo de textura y entonces ahorita que yo soy adulto, cuando me ofrecen cierto tipo de texturas de alimentos, no los tolero, ¿no? Digo, lo puedo trabajar, pero como no me gustan, pues no lo hago, pero este, a eso podemos llegar, ¿no? Quiere decir que las alteraciones sensoriales en cualquier etapa de la vida pueden estar presentes, este, pero debemos de estimularlas, debemos de reconocerlas para poder brindar un manejo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vuelvo a lo mismo, que el niño sea lo más independiente, ¿no? En muchas ocasiones me dicen, oye, es que yo te mando a este niño específicamente para que se vista o se desvista, ¿ok? Y a veces el niño es muy determinante para ciertas prendas, ¿no? Y entonces yo le pregunto a la mamá, es que ¿por qué siempre quiere traer esa playera? Dándonos cuenta, no tolera ciertas texturas de telas, ¿no? Hay telas que pican bastante. Yo en lo personal, cuando me coloco ciertas prendas, yo siempre necesito tener una playera abajo porque si no, no tengo el contacto con otras telas que no sean de algodón. Es una alteración sensorial, pero es una alteración sensorial que se ha estado favoreciendo porque una, yo no he querido trabajarla y dos, pues porque ya tengo años de tener, ¿no? Entonces, en los niños pequeños se puede trabajar y de hecho el manejo es una dosis del estímulo, de hecho se llama dieta sensorial. Lo que tenemos que hacer es ofrecerle a los niños diferentes cantidades del estímulo que no toleran, pero no solamente es el estímulo que no toleran, sino de estímulos parecidos. Es como cuando vamos a comprar pinturas y nos dan el catálogo de todos los tonos. Lo que estamos haciendo con las experiencias sensoriales, sea a nivel visual, sea a nivel auditivo, sea a nivel táctil, sea a nivel propioceptivo y vestibular, que es todo lo que nos da la conciencia corporal, pues es lo que estamos haciendo, ampliar ese catálogo de experiencias para que el sistema nervioso cuando se enfrenta a una situación diga, ah, ya la reconozco, ah, ya la reconozco, ah, ya la reconozco y ya sé cómo responder, ¿vale? Entonces, si yo veo que el niño no tolera ciertas texturas a la hora de comer, si yo veo que tengo que estar batallando para que lo haga, si hay ciertos tipos de prendas que no tolera, si hay ciertas actividades escolares que no quiere participar, si yo lo subo al columpio, resbaladilla o cualquier tipo de elemento que genere movimiento y no lo tolera, incluso hay ocasiones desde que los cargan y ya están todos espantados, pues desde ahí lo debemos de trabajar, ¿no? Los cambios a la fotosensibilidad, lo que comentábamos hace rato del tema de la luz muy fuerte, los ruidos estridentes, ¿no? Hay niños que no toleran ni siquiera el ruido de la licuadora, o que ya pasó el camión o pasó la moto y ya están todos alterados. Bueno, pues debemos de trabajar esa parte. Todos esos son datos clínicos que nos pueden ayudar a determinar si el niño presenta o no alguna alteración sensorial que debemos de trabajar. O sea, no es como que, ay, sí, ya sé que le estresa la licuadora y mejor no la pongo. Eso sería cometer un error. Más bien sería buscar a la persona que lo trabaje para poder determinar si requiere o no requiere de un manejo. Y muy importante, no solamente es con una sola persona, sino que debemos de tener la capacidad de poder trabajar de forma multidisciplinaria. Y en la clínica es lo que hacemos. Yo tengo alcances, pero también tengo límites. Cuando yo reconozco un límite de mi tratamiento, entonces lo canalizo con la persona correcta. Y dentro del manejo de cavidad oral o dentro del manejo de las actividades de alimentación, nos apoyamos también con el área del lenguaje. Yo puedo trabajar mucho el tema de la integración sensorial dentro de la boca y terapia del lenguaje se enfoca en los ejercicios orales motores pues, para favorecer o potenciar el proceso del habla, ¿no? Y eso es trabajar de forma multidisciplinaria, eso es como nos complementamos.
incluso con el área de terapia física. Hay modalidades terapéuticas desde la perspectiva de fisioterapia que ayudan y facilitan tanto el patrón de glutorio como la estimulación de los músculos que me ayudan a generar un sonido. Entonces, si yo veo todas estas características en los niños como papá, pues a lo mejor no es de preocuparme, pero sí es de decir, hey, ¿qué está pasando? Porque esto no es normal. ¿Sale? Sí, y fíjate que aquí un detalle que tú mencionas es que sabemos que existen ciertos trastornos asociados a esta hipersensibilidad, ¿no? Y que como tú bien lo mencionas, muchas de las veces pasan desapercibidos porque la interpretación que nosotros tenemos, pues como no tenemos el conocimiento, pues la consideramos incluso como berrinche, capricho, y la dejamos o la vemos como incluso hasta algo normal, ¿no? O transitorio, ¿no? Que va a pasar y lo va a tolerar, ¿no? Sin embargo, sabemos pues que en los niños con TEA pues es más evidente o más notorio porque incluso es parte de los criterios que se tienen para la cuestión diagnóstica, pero no está por demás que muchos de nosotros no tenemos cierta o pudiéramos tener cierta alteración en cuestión de los estímulos, ¿no? Y que también si alguno de las personas que nos está escuchando y viendo, pues notara alguna de estas características que tú mencionas, ya sea en ellos o en sus hijos, y que le imposibilita o le dificulta el realizar ciertas actividades o lo limita, pues entonces en ese momento sí es importante que acuda a que sea valorado y sea apoyado, como comentamos, de manera multidisciplinaria, ¿no? Porque tú ahorita mencionabas algo como para potencializar la cuestión de la movilidad bucal, ¿no? Por poner un ejemplo, pero no nos olvidemos que muchas de las personas que tienen también este tipo de trastornos sufren de ansiedad y entonces este tipo de situaciones cuando no son bien manejadas y que no se hacen de manera integral, pues como en todos lados, pues no vamos a tener el objetivo y no vamos a tener los resultados de manera adecuada, ¿no? Sabemos que muchos de estos chicos, si no se les maneja de manera adecuada, en especial hablando de los chicos con TEA, si no se maneja de manera adecuada este control de la ansiedad, pues el trabajar con ellos es muy complicado, cuesta el doble o el triple de trabajo. Y si eso le agregamos que si el niño tiene dificultades importantes en la comunicación o en la reciprocidad de la comunicación, es decir, al yo darle la información, el estímulo, el chico lo puede interpretar completamente diferente a lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, esto no es algo muy así como que, no le gusta y le cambio y le doy. No, no, no. O sea, se tiene que ir conociendo al paciente, pues, y de alguna manera identificar qué factores influyen para bien, como tú bien lo mencionas, y qué factores son deleterios o influyen para mal, y saberlos identificar. Indiscutiblemente aquí los papás, haciendo un poquito retórico con lo que mencionas, pues son nuestros primeros ojos y nuestros primeros oídos, ¿no? Porque son los que nos ayudan a encaminar el proceso, ¿no? Esta dieta sensorial que tú bien manifiestas, ¿no? Mencionabas algo muy importante, los chicos que si se les da una adecuada estimulación temprana, pues hay ejercicios vestibulares, ¿no? El elevarlo, ¿no? El girar al bebé, el ponerlo de un lado, el ponerlo del otro, claro, con sutileza, tampoco vamos a hacer una situación que incluso hasta lo comprometa, ¿no? El shaking baby, ¿no? En donde los mueven así, los traen para todos lados, pues sabemos que eso no es correcto, ¿no? Y que de alguna manera, pues, se tiene que trabajar porque puede condicionar limitaciones, ¿no? Dentro de tu experiencia, tú platicabas de manera individualizada cómo a ti una mala, vamos a decirlo así, por falta de conocimiento, porque realmente es esto, no fue una situación pues deliberada, ¿no? O una situación que se buscara, ¿no? En el caso de que platicabas de tu mamá, cómo influyó en ti y hasta la vez, ¿no? Tú lo mencionas de una manera muy abierta y que te lo reconozco y eso es muy bueno, el hecho de que a ti te cuesta cierto trabajo, ciertas texturas, ¿no? Y que bueno, lo puedes trabajar y que bueno, probablemente eso no te limita tal vez tanto, ¿no? Pero hay gente que, por poner un ejemplo, no tolera cierto tipo de ruidos o cierto tipo de situaciones y abandona trabajos, ¿sí? O no trabaja adecuadamente y no tiene todo su potencial por no estar en el lugar adecuado, ¿no? A pesar de que puede utilizar tapones, a pesar de que X, ¿no? Eso hablando del oído. Hablando del olfato, que es otro detalle muy importante. Hay gente que tiene un olfato muy bien desarrollado, pero hay gente que lo tiene muy bien desarrollado e hipersensible. Entonces hay gente que pasa y lo han escuchado en algún momento que dicen, ay, huele mucho perfume. Y cuando menos lo pensamos, ya la persona está con dolor de cabeza.
y ya no lo toleran y se tiene que salir. Hay veces que se suben al transporte, al, ¿cómo se llama? Al taxi, y el taxi trae aromatizante y híjole, o sea, sale uno con el dolor de cabeza, por poner un ejemplo, ¿no? O por otra parte, lugares donde son, vamos a hablar que tienen una luminosidad muy baja y que eso pues de alguna manera muchos que estamos mal acostumbrados a trabajar en áreas súper luminosas, como es mi caso, ahorita que estoy aquí en tu casa, en la casa de todos, donde pues está muy luminoso, todas las paredes son blancas, y llegas a un sitio donde está muy oscuro, cuando menos lo piensas, forzas tanto la vista que te empieza a doler la cabeza, ¿no? Y a veces uno lo puede sobrellevar, dices, ah, no pasa nada, prendo el foco y demás, pero cuando menos te vas dando cuenta, pues vas requiriendo de ciertas cosas. El uso de lentes oscuros de manera continua, que también no es tan favorecedor en ciertos puntos. O sea, creo que a veces no le damos la importancia porque consideramos que no afecta nuestra calidad de vida, ¿no? Sin embargo, en aquellas personas que ya les genera problemas, pues indiscutiblemente es importante que se atiendan por gente experta como es tu caso y que no nos olvidemos que pues es multidisciplinario. Si el niño necesita tratamiento farmacológico para favorecer y disminuir la ansiedad en el sentido terapéutico, pues que le den el tratamiento, ¿no? Para que pueda trabajar sanamente con ustedes, ¿no? Lo mismo de nutrición, lo mismo de terapia de lenguaje, lo mismo con terapia de rehabilitación, etcétera, ¿no? Para poder hacer que el niño pues logre los objetivos de manera adecuada. Toño, ¿alguna otra sugerencia que tú tengas? ¿Algo más que nos quieras platicar con respecto a este tema? Bien, pues aquí nada más la única sugerencia es que si ustedes como papás tienen inquietudes de conocer un poquito más, con todo gusto se pueden acercar a la clínica, al personal y les resolvamos las dudas, porque es importante que entendamos que el manejo es especializado, entonces no cualquier persona lo da. Y a veces cometemos el error de que porque el vecino y la amiga de un amigo y el primo que dedica a, me recomendó algunas cosas para trabajar en casa con el niño cuando yo tengo alguna inquietud, pues hay más que ayudar, a veces estamos generando conflictos. Entonces, cuando llegan con cualquiera de nosotros, ya vemos alguna situación ahí medio complicada. Entonces, aquí lo correcto es, si ustedes tienen dudas, pues acérquense con el personal especializado. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Yo reconozco cuando un caso no es para mí y lo canalizo con la persona que es adecuada, porque ese es el objetivo de trabajar de manera multidisciplinaria. Pero el objetivo no está en cómo yo trabajo, sino en los objetivos que tengo con los usuarios. Y más que nada porque el modelo terapéutico con el que trabajamos, pues está centrado en los intereses del usuario o del familiar, en el caso de los niños, con el objetivo que ya mencionaba, Doc, que es el de mejorar la calidad de vida. Y la perspectiva del terapeuta ocupacional, pues es esa, ¿no? En complemento con el trabajo multidisciplinario, generar calidad de vida en los niños. Si tenemos dudas, podemos acercarnos con toda confianza. Yo agradezco mucho la oportunidad de estar en la clínica porque me doy cuenta que el manejo es de verdad multidisciplinario y buena comunicación. Todos estamos al pendiente de todo lo que se requiere y se necesita. Y al final de cuentas me agrada porque, y me da gusto ver que los niños pues van avanzando, ¿no? Pero yo entiendo que el avance no es solamente mi trabajo, sino es uno, el trabajo de los papás, porque hay que entender también que el 80% del proceso de rehabilitación, y siempre lo digo, se da en casa. Mi trabajo como terapeuta solamente es explicarle a los papás, decirles lo que me toca sobre la evaluación que aplicamos, pero el trabajo es de ellos, ¿no? El trabajo es de ellos y porque hay un compromiso mutuo entre lo que es yo como mi persona y mis compañeros con los que estamos laborando ahorita en la clínica, y el trabajo con los papás es como estamos viendo resultados con los niños. Y eso me da gusto porque quiere decir que realmente estamos mejorando la calidad de estos niños, que en algún momento pues pueden tener ciertas dificultades, ¿no? Que los papás ya están súper a veces agobiados porque no saben cómo manejar a los niños y que de 3, 4, 5 sesiones en adelante se dan cuenta que el niño ha mejorado y entonces dicen, ¿sabes qué? Es que sí quiero seguir viniendo, ¿no? Pero también debemos entender que hay un límite. Nosotros los capacitamos para que ustedes sean los terapeutas de los niños y sepan cómo a lo largo de la vida estarlos manejando. Entonces, pues no me queda más que agradecer, Doc, la oportunidad y cualquier duda, pues estamos ahí para lo que necesiten. No, al contrario, yo creo que van a surgir muchas dudas y pues bueno, vamos a tratar de contestarlas en la medida de lo posible porque no nos olvidemos que todo esto es individualizado. O sea, no es como tú lo mencionabas asertivamente, que la gente piensa que ya porque el vecino le funcionaron los costalitos con linaza, significa que a mi niño también le va a funcionar.
o que porque si yo utilizo cierto tipo de trazos de tela, al niño le va a funcionar. O sea, yo creo que aquí es esa parte, ¿no? Que debemos de ser pues muy conscientes de que se tiene que individualizar y que indiscutiblemente lo que se busca en muchas de las ocasiones es lo que tú bien mencionas, que el papá se eduque para que tenga las herramientas para poder ayudar a su hijo en las necesidades que tenga, llámese la que sea, ¿no? Estamos ahorita hablando de la cuestión de la hipersensibilidad a los estímulos, pero puede llevarse a técnicas para el manejo de la cuchara y llevárselo bien a la boca, el sentarse o tener una postura adecuada cuando uno está realizando cierta actividad, los espacios físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, la finalidad pues es mejorar la calidad de vida. Te agradezco mucho, Toño. Vamos a tener por ahí más adelante más intervenciones. Espero que pues en la medida de lo posible, ojalá y podamos resolver algunas dudas de las que pues la gran mayoría de las personas tienen en cuestión de los niños con TEA. Y cualquier cosa, pues estamos en la Clínica Integral del Neurodesarrollo, como tú lo mencionas, por eso se llama Clínica Integral, porque buscamos todos hacer nuestra labor con el compromiso de siempre, sin dejar de lado pues el compromiso de nuestros pacientes y también de los papás de nuestros pacientes, pues para hacer ese equipo y potencializarlo. ¿Algo más que quieras agregar, Toño? No, pues agradecer mucho a las personas que nos están viendo por la confianza que nos están dando y en medida de lo posible pues vamos a estar ahí solucionando las dudas que vayan surgiendo. Y claro que sí, compartir más temas, ¿no? Porque pues terapia ocupacional o la labor que me toca hacer pues es muy amplia, entonces yo creo que hay muchas cosas que a lo mejor no sabemos y que se pueden ir aprendiendo y que a lo mejor se van a dar cuenta que no es pues, para niños con TEA, sino que aplica incluso desde una perspectiva de no necesariamente que exista una limitación, sino que la forma en la que se les orienta para trabajar, pues es simplemente una forma de llevar una calidad de vida en cualquier persona, ¿no? Porque el terapeuta ocupacional no solamente trabaja con personas con algún tipo de discapacidad, sino que es una orientación general, general pero individualizada, ¿no? General en el tratamiento quizás sobre los abordajes que damos, pero como decía el doc, todo tratamiento es individualizado y aunque yo trabaje un mismo ejercicio con un usuario, con un paciente, no quiere decir que va a tener los mismos resultados con todos. Entonces, pues nada más que agradecer y sí, participar en todos los temas que nos estemos aquí solicitando y organizándonos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Toño. Y pues entonces dejamos ahí los datos de contacto para que cuando o tengan alguna necesidad, pues Toño en la Clínica Integral de Desarrollo, pues está para servirles. Muchas gracias, Toño. No, gracias a usted, Doc. Bye. Nos vemos. Bye.